Ramón Gómez de la Serna, madrileño entre los madrileños. Como últimamente vengo tanto por las Vistillas, ya os comenté la razón, porque ahora me pilla más cerca de casa, justo está este árbol que no nos permite ver la Catedral de la Almudena. Pues nada, me he venido a dar un paseo dominical por aquí, que es esta la mar de a gusto, y estoy además de paseo con alguien muy especial, lo tenéis aquí, Andrea. Nada más y nada menos. Bueno, pero de lo que os voy a hablar no es de Andrea, para vuestra desgracia, sino de otro tema. Mirad qué bonita vista tiene la catedral desde aquí. Y además, si echamos la cámara hacia allá, se puede ver la casa de campo en ese lado. No os voy a hablar de Andrea, ni de la casa de campo, ni de la catedral. Os voy a hablar de los ridículos espantosos, el ridículo espantoso que ha hecho Pedro Sánchez en Israel, que supongo que lo habréis oído. Bien, voy a buscar un banquito, de hecho tengo ya uno localizado, ahí no, aquí unos bancos estupendos, justo delante del monumento a Gómez de la Serna, que es un monumento que, como bien sabéis, toda esta zona estaba fatal, sigue todavía ligeramente mal, se ven las pintadas. José Luis Martínez Almeida, una vez más, esto hay que arreglarlo, no podemos tener un jardín histórico de esta manera, lleno de pintadas, con el pavimento que se levanta, etcétera. Me consta que algo se ha hecho en los últimos meses, pero no lo suficiente. Bueno, Andrea, ¿qué te parece que nos sentemos aquí? Me parece un sitio perfecto, aunque no esté del todo arreglado, es un sitio de excepción. Las sillitas se apañan bastante bien, ¿no? Sí, de tertulia. Mira, claro, aquí uno se sienta, es una cosa muy madrileña. Bueno, pues nos sentamos ahí y continuamos. Ya estoy aquí aposentado debidamente en estos banquitos tan cómodos. No podéis ver, Andrea, porque es que los bancos son individuales y además esto tiene una ventaja, si no os distraéis. Es mucho mejor y estáis con lo que os voy a contar. Bien, como os decía antes, nuestro querido tío Antonio ha hecho un ridículo espantoso en Israel, en el viaje que ha hecho esta semana. Bueno, ha hecho dos ridículos, podríamos decir, o ha tenido dos patinazos de tipo diplomático a lo largo de los últimos 6 días. Han sido más o 7 días, mejor dicho, teniendo en cuenta que hoy estamos a domingo. Han sido seguidos, uno detrás del otro. El primero fue el desdén que mostró por el presidente electo en Argentina, que es Javier Milei, evidentemente, teniendo en cuenta que Milei es liberal y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. No voy a decir ideología ni ideas, porque Pedro Sánchez, ya os he comentado en alguna ocasión, que no tiene ninguna. Su única ideología es el mismo en el poder. Pero sus socios y sus votantes sí que tienen un sesgo, y él no quiere disgustar ni a sus socios ni a sus votantes. Esa es la razón por la cual con Milei ha preferido callarse. No le ha felicitado, podríamos decir, pero bueno, eso es una tontería, un gesto diplomático que ni quita ni pone, es cierto, no deja de ser eso mismo, un gesto diplomático que ni quita ni pone. Bueno, quita un poco si no tienes el detalle de felicitarle, aunque sea de manera formal, con un tuit simplemente, algo así, que lo pongas, felicidades al nuevo gobierno de Argentina, le deseo lo mejor. Podríamos pensar también que lo que pasa en Argentina pues le debería dar igual, no propiamente. Si en lugar de elecciones en Argentina hubiera habido elecciones en Nepal, pues sería distinto, porque efectivamente lo que pasa en Nepal pues a los españoles nos da un poco igual, ¿no? Pero no es que no nos importen los nepalíes, que nos importan naturalmente como seres humanos que son, pero no afecta tanto las relaciones entre Nepal y España, y quien dice Nepal pues dice, no lo sé, cualquier país por ahí perdido del mundo, Malawi, ¿no? Y no son muy grandes. En cambio, las relaciones entre España y Argentina son muy fluidas, de todo tipo de relaciones, políticas, económicas, humanas, en fin. Ya sabéis que eso que os digo a veces, que si hay algún país en el mundo que se parece a España, ese país es Argentina, en prácticamente todos los aspectos. Se parecen todo menos en el clima, que lo llevan a la inversa, pero nada más. Es decir, que ahora están entrando en el verano y nosotros estamos haciendo lo propio en el invierno, lo haremos dentro de un mes. Pero vamos, quitando eso, el resto es muy parecido, y además pues hay mucha relación humana entre los dos países. Pero vamos, a Sánchez no le gusta Milei, por las razones que ya os he dicho, y así se lo hizo ver. Vino a decirles a los argentinos que les importa un bledo quien gobierne en aquel país. Bueno, si hubiera ganado Sergio Massa seguramente se hubiese deshecho en felicitaciones, quizá hubiera mandado una comitiva para darle un beso de su parte, no lo sabemos, pero vamos, lo hubiese celebrado, eso estoy convencido. Mira, ese ha sido el primero. El segundo ha sido el viaje a Israel, que es lo principal. En calidad, no ya de primer ministro de España,
sino de presidente de turno de la Unión Europea, porque ha ido con Kroh, con el belga, que será quien suceda a España a partir del 1 de enero en la presidencia rotativa. Como bien sabéis, a poco que hayáis leído los periódicos de la última semana, tuvo un encontronazo con Benjamín Netanyahu, con el primer ministro israelí. Fue una comparecencia conjunta un tanto desagradable. Fue también, las fotografías y los vídeos que pudimos ver, se les notaba a ambos que no estaban del todo a gusto. Y luego ya se fue para Egipto, para el paso de Rafah, y ahí ya se despachó. Después del encontronazo que había tenido con Netanyahu. Vamos, pocas veces una cumbre bilateral había tenido tanta tensión como esta. Una tensión innecesaria, porque las relaciones de la Unión Europea con Israel son buenas, y además la Unión Europea, insisto, estaba en calidad de presidente de la Unión Europea más que en calidad de primer ministro español. Han sido buenas desde siempre, desde que Israel nació, y la Unión Europea además apoya la existencia del Estado de Israel y apoya también sus esfuerzos por acabar con la lacra terrorista que les persigue desde, pues por lo menos desde los años 70. Antes de eso, a los israelíes lo que le perseguía era el odio de sus propios vecinos, de egipcios, de jordanos, de sirios, etc. La Unión Europea también condena el terrorismo de Hamás. De hecho, para la Unión Europea Hamás es una banda terrorista, que a veces se nos olvida. Una banda terrorista completa, de principio a fin. Y lo que está viendo ahora mismo en Gaza concretamente es una guerra entre el Estado de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, y una banda terrorista. No está viendo una guerra entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, en absoluto. Bueno, lo que hizo Sánchez fue criticar la ofensiva israelí para derrotar, y quién sabe, ojalá en el futuro, esperemos que en un futuro breve, acabar y liquidar a Hamás, y amenazó con reconocer a Palestina de forma unilateral, ya hablando en calidad de primer ministro español. Es bien sabido que la Unión Europea ni reconoce ni deja de reconocer a Palestina, apuesta por lo de los dos estados, pero no ha dado ese paso, porque no están todos los miembros de acuerdo. Hay algunos países que sí lo han reconocido, pocos, y el resto se mantiene en un limbo un tanto extraño, en espera de que el asunto se resuelva, es decir, de que los acuerdos de Oslo terminen llegando a su término, cosa que según está el tema, pues parece bastante complicada. Que Sánchez llegase a Israel y dijese todo eso era chocante, por el hecho mismo de que estaba en Israel, porque si esto lo dice aquí en un mitin, pues pasa desapercibido, pero no, estaba allí a pie de obra. En un momento especialmente delicado, además, tened en cuenta cómo están lo que acaban de sufrir los israelíes, los atentados del 7 de octubre, y justo estaba produciéndose en estos días la liberación de los rehenes. Bueno, de rehenes israelíes por un lado, y por otro lado presos de Hamás que estaban en manos de los israelíes. Los israelíes tienen tantas ganas de recuperar a aquellos inocentes que incluso han transigido con esta historia. Se esperaba que Sánchez, en origen, se presentase allí en Israel con, no sé cómo decirlo, con tono conciliador. No olvidemos, era el representante en ese momento de la Unión Europea. Que se presentase allí, que no tomase partido en ningún momento, que fuese lo más diplomático posible, habida cuenta de cómo están las cosas, que pidiese a las dos partes, tanto Hamás como Israel, que llegasen de algún modo al fin de esto, a un alto el fuego, una cosa así, pero en ningún momento poniendo en duda que Israel tiene pleno derecho a defenderse, y por supuesto dejando claro que Hamás es una organización terrorista y que hizo una auténtica barbaridad el día 7 de octubre, y no solo, siempre que han tenido oportunidad de hacerlo, lo han hecho. Pero no, llegó allí tomando partido, claramente. Eso es lo que hizo, para sorpresa de los españoles no tanto, porque a este ya le tenemos tomada la matrícula, pero para los israelíes seguro, por lo menos para israelíes que no estuviesen debidamente avisados de quién es este personaje, ¿no? Olvidaba además que representaba a toda la Unión Europea cuando hablaba, que no estaba hablando solo en su nombre o el nombre siquiera de su país, ¿no?
A mí ya el hecho de que un tipo así hable en mi nombre, pues no, sinceramente. Algunos dicen que, bueno, pero es nuestro presidente. No, no es nuestro presidente. No es presidente del país porque el país no tiene presidente. Es presidente del gobierno, ya. No es presidente de todos los españoles ni nada de eso. Es un simple primer ministro. Así que cuando habla en nombre del gobierno, no habla en nombre del país, ni de la nación, ni de nada de eso. Pero bueno, que incluso para los que creen que este tipo es algo parecido a un presidente, era algo excesivo, vamos, tomar partido de una manera tan vergonzosa, más habida cuenta de que España presume en el mundo de ser una democracia ejemplar, respetuosa con los derechos humanos, que combate el terrorismo, una lacra que por cierto en España nos ha afectado durante un montón de tiempo. Bueno, de los últimos 50 años, pues hemos estado 40 con una banda terrorista, varias, mejor dicho, una de ellas muy gorda, que era la ETA, pero unas cuantas más en nuestro propio territorio. En Israel, de cualquier manera, sí había gente, los mejor informados, que saben ya de qué va este hombre. Por lo menos que sabe de qué van los suyos, porque han hablado mucho a lo largo del último mes, ¿no? Voy a decir nombres, bueno, los voy a decir, básicamente la gente de Podemos, de Sumar, etcétera, algunos nacionalistas que, bueno, vienen desde hace, pues ya va para 2 meses, ¿no?, culpando a Israel de los atentados del día 7 de octubre. Así que nada, los israelíes, el gobierno israelí concretamente, sobreactúa asegurando que Sánchez estaba apoyando al terrorismo. Lo cual en rigor no era cierto, no apoyó al terrorismo en ningún momento, era una sobreactuación por parte del gobierno israelí, que teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra y lo sensibles que están los israelitas ahora mismo con esto, pues podríamos comprenderla. Pero vamos, no llegó tan lejos, no llegó en ningún momento a defender a los terroristas. Pero bueno, la situación de Israel es la que es. Eso tampoco podemos ignorarlo. Es una situación tan delicada que hay que medir, hay que pesar cada palabra que se dice. Y no lo digo por un simple periodista, ese evidentemente puede decir lo que le venga en gana, ¿no? Pero sí un político, y no digamos ya si está representando a toda la Unión Europea. Bueno, con que esté representando a un gobierno ya es más que suficiente. Pero en este caso ni las midió ni las pesó. Bueno, las midió y las pesó, y tanto la medición como el peso le parecieron óptimas y decidió soltarlo. De hecho, ha sido volver a España y ha seguido agarrado a esta historia. El resultado, bueno, pues lo conocemos también, es que el gobierno israelí convocó, que no llama consultas, se llama consultas a los embajadores propios. A los embajadores extranjeros se les convoca, a lo sumo. Pero se les llama por teléfono, se les envía un mensajero, un motorista que se decía antes, y venga usted al Ministerio de Asuntos Exteriores y queremos transmitirle unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, convocó al embajador español en Tel Aviv y el gobierno español lo que hizo fue algo recíproco. Convocó a la embajadora israelí en España, que es una mujer, para decir lo mismo, que le parecía muy mal eso de que dijesen tal. Bueno, un encontronazo diplomático innecesario. Es decir, que tengas que... Lo siguiente ya sería llamar a consultas, es decir, si la cosa se va más, pues el embajador español en Tel Aviv tendrá que venir aquí a retirar el embajador en esencia. Pero bueno, eso se le conoce como llamar a consultas, o viceversa, que Netanyahu llame a la embajadora israelí en España. No se ha llegado tan lejos y esperemos que no se llegue tan lejos. Bien, al margen del encontronazo, que como veis ha sido completa y absolutamente innecesario, no hacía falta esto, y vamos, no tenía sentido, teniendo en cuenta que, bueno, la situación como está de caliente, que lo del 7 de octubre está muy reciente, estamos todavía en noviembre, no lo olvidemos, y que la situación en Israel, como os decía, es la que es. Está la gente pues muy sensibilizada con todo lo que ha pasado. En fin, no hay más que echar un vistazo a... Yo no he visto todo el material de vídeo que se grabó en aquel momento. Buena parte de ese material de vídeo lo grabaron los propios terroristas, así que en este tema no vale de no, se lo han inventado los israelíes, ¿no? No, lo hicieron ellos, lo grabaron con sus propios teléfonos. Me consta que hay mucha gente que lo ha visto, pero yo no he querido verlo además porque, bueno, no quiero vivir el resto de mi vida con esos recuerdos. Lo que sí sé es que en la Knesset, por ejemplo, pues diputados, gente de 60 años, de 65 años, de 50, con un montón de vida a sus espaldas, algunos habían participado en la guerra del Líbano hace 40 años,
es decir, un poco que lo han visto casi todos, salieron del Parlamento llorando, teniéndose que dirigir corriendo al cuarto de baño a vomitar, vamos, que no quería eso. Pero bueno, por lo que he visto, yo creo que lo que hemos visto todos, es fácil entender, y sobre todo con la cantidad de rehenes que capturaron estos desgraciados de Hamás, entre ellos había niños, etcétera, pues andaba la gente pues, como estaríamos nosotros, así es que tampoco los israelíes son tan seres humanos como nosotros, ¿no? Pues llegar allí a provocar todo lo que ha rodeado esta visita ha sido lamentable. Varios ministros, especialmente estos relacionados con el mundillo podemita, ¿no? Llevan pues meses, 2 meses, o casi 2 meses, criticando a Israel a todas horas, sin tregua, como si no hubiese otra cosa. Y criticándoles por lo que fuese, acusándoles de genocidas, en fin, cuando evidentemente los ataques pueden ser más o menos duros, y efectivamente ya hice una a la contra el mes pasado sobre este mismo tema, que bueno, que el sufrimiento en Gaza estaba siendo real, como no podía ser de otro modo, si entra un ejército a un lugar tan pequeño y tan superpoblado, pero que Israel estaba tratando, no siempre con éxito, pero tratando de disminuir en la medida de lo posible las víctimas civiles. Había pedido que se trasladasen al sur de la franja para, bueno, van a bombardear, pues que si muere alguien, que ese alguien al menos no sea un civil. Eso evidentemente no siempre es posible, pero bueno, que les han llamado de todo y les siguen llamando de todo. Han adoptado, digamos, una postura abiertamente pro-Hamás, que no pro-Palestina, porque insisto, lo que hay en esta guerra es Hamás frente a Israel, no es Palestina frente a Israel, y eso es importante remarcarlo. Bueno, tan pro-Hamás como que el propio Hamás, esto ha sucedido hace unas horas, he visto el teletipo, lo llevaba F, ha agradecido a Sánchez, y esto es textual, lo claro y lo audaz que ha sido. Esto, un comunicado de la propia banda terrorista. A mí, si una banda terrorista me felicita por algo, empezaría a preocuparme, pero a preocuparme seriamente. A Sánchez esto la verdad es que le da un poco igual. Le importa, podríamos decir que un pimiento, porque no está en eso, no es... Es que lo que piensen de él los israelíes, incluso la comunidad internacional a estas alturas, creo que le da igual. Él iba de superstar, de estrella de Hollywood, de tipo deseado, pero ya a estas alturas y con las dificultades que tiene dentro de casa, con mantenerse en el poder le basta. Él lo que busca ahora mismo es mantener el patio tranquilo dentro de casa, que lo tiene, como bien sabéis, muy agitado. No hablo en la calle, que evidentemente ha habido manifestaciones, etcétera, y todos los que no le votaron pues no van a cambiar de decisión, y hay más, digamos, antisanchismo que nunca. No, estoy hablando dentro de su propio patio, el del PSOE, Podemos, Sumar, etcétera, incluso los nacionalistas. Y es por ello que lo que está repitiendo es todo el repertorio de Sumar y compañía con el tema de Israel. Soltó eso, por ejemplo, que me hizo mucha gracia viendo su intervención, de que solo la violencia genera violencia. A ver, eso es una frase hecha, un lugar común, ¿no? No, es que la violencia genera violencia. Queda muy bonito, sin duda, claro, y la mayor parte de las veces es así. La violencia genera más violencia, es decir, tú vas, pegas a alguien y así alguien te responde con otra bofetada, ¿no? Eso es indiscutible. Pero vamos, no siempre es cierto. Es decir, si te atacan, tienes el derecho, bueno, voy más lejos, tienes el derecho y el deber de defenderte. Así lo digo. Vamos, creo que no estoy diciendo nada raro. Si recibimos un ataque y estamos en posición de defendernos, lo suyo es que lo hagamos. Y esto, la defensa propia, como bien sabéis, es un derecho recogido creo que en cualquier ordenamiento legal. En el caso de un Estado, pues 3/4 partes de lo mismo. Los aliados se defendieron contra la agresión nazi. Los franceses, los británicos, los rusos, los estadounidenses se defendieron contra la agresión de la Alemania nazi. Salieron victoriosos, afortunadamente, y bueno, y eso no trajo más violencia, todo lo contrario. Aquella defensa, a tiempo y de forma ejemplar, bueno, a tiempo llegó tarde, pero bueno, sí a tiempo al menos para aniquilar aquella hidra, lo que trajo fue la pacificación de Europa. Y desde entonces está en paz, por lo menos la parte central y occidental del continente. La oriental ya sabemos que ha vuelto la guerra hace año y pico, casi 2 años ya, en Ucrania. Luego, yéndonos al propio Israel, Israel se defendió 3 veces, 1948, 67 y 73,
de sus vecinos, de 3 agresiones perpetradas por sus vecinos. Y consiguió, después de la última, la guerra de Yom Kippur, hace ahora 50 años, que les dejasen en paz. Es decir, esas defensas, violentas obviamente, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que les habían atacado también de forma violenta, la del 48 fue tremenda, pues eran todos los países del entorno, todos sin excepción. Gracias a eso consiguió que les dejasen en paz. E incluso que algunos de estos países que les habían agredido, les reconociesen. Ese fue el caso de Egipto con los acuerdos de Camp David, ya en 1979-80, o el caso de Jordania algo más tarde, en 1994, ¿no? En resumen, que para repeler una agresión, si hemos sido objeto de ella, ya sea a título individual o como un Estado, es necesaria la violencia, no cabe otra. Si te atacan y te bombardean y tú respondes, y perdonad por la expresión, cagándote en su padre, pues muy bien, pero no va a servir de nada. Con eso no repeles la agresión, tienes que repelerla con los mismos medios, ¿no? El día 7 de octubre Israel fue agredido, vamos, y quien niegue esto es que no tiene ojos en la cara o no tiene conciencia directamente. Y le asiste, por lo tanto, el derecho a defenderse, derecho completo, de principio a fin. No tiene nada que negociar con sus agresores, absolutamente nada que negociar. De hecho, con Hamás, con ningún terrorista hay nada que negociar. Como no había nada que negociar con el NSDAP, con el Partido Nacional Socialista Alemán, o como no había nada que negociar hace solo unos pocos años con el ISIS, con el Estado Islámico. Sí, quizá a alguno le parecía que había que sentarse con esos bárbaros a negociar algo. No, había que aniquilarlos. No se ha conseguido del todo, pero bueno, como bien sabéis, desde hace unos años, desde 2019, el Estado Islámico ya no supone esa amenaza existencial para algunos países de Oriente Medio que supuso en el año 2014, 15, 16 o 17, ¿no? Pues bien, Sánchez ha condenado a Israel por defenderse, acusándole además de que hace ataques indiscriminados cuando no es verdad. Y eso es algo perfectamente probable, ¿no? Es decir, Israel tiene la capacidad militar de aniquilar a todos los palestinos. Si no lo hace es porque no quiere. Hamás no tiene la capacidad de aniquilar a todos los israelíes, pero si la tuviese lo haría sin dudarlo un minuto. Yo creo que es una diferencia sustancial y a tener en cuenta, ¿no? Lo que ha exigido Sánchez es que el alto el fuego y que negocien las partes, tomando como parte a Hamás. No, Hamás no es una parte. El alto el fuego es precisamente lo que persigue Hamás desde hace ya días, para poder reconstituirse. Pero es que con Hamás no hay nada que negociar, porque con un terrorista no se negocia nada. Yo creo que es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Es algo que no hay negociación posible. Su destino debe de ser la desaparición, y nada más que la desaparición. No cabe una conferencia de paz con Hamás. Simple, no es una parte legítima en este problema. Sí hay una parte legítima palestina, que es la Autoridad Nacional Palestina. Esa sí es una parte legítima. Cuando esto termine, esperemos que sea lo antes posible, pues sí habrá que hacer algún tipo de conferencia de paz. No sabemos cómo, ni qué formato adquirirá, ni quiénes se sentarán en esa conferencia de paz, todavía es pronto, pero sí tendrá que concurrir la Autoridad Nacional Palestina. Eso es indiscutible, pero no con estos terroristas sanguinarios, obviamente. Después de ver no solo lo que hicieron el día 7, que fue directamente la locura, sino lo que hacen siempre que tienen oportunidad de atacar, ¿no? No se paran ante nada, son de una crueldad extrema. No sé, con alguien así no es como lo del ISIS, es que en este aspecto son muy parecidos, ¿no? Con la diferencia de que en Occidente a nadie se le ocurrió no ya defender, ni siquiera tratar de comprender las causas que movían al ISIS. ¿Por qué están tratando aquí algunos tantos, demasiados, tratando de averiguar las causas que mueven a Hamás? No nos deberían ni importar. Es algo que no es de nuestra incumbencia las razones por las que ellos matan. El hecho es que matan, lo hacen de la manera en la que lo hacen y hay que acabar con ellos. Simple, y es lo que está tratando de hacer Israel, un país que evidentemente un Estado que tiene sus defectos, que ha cometido excesos en algunos momentos, pero que por lo demás es, como he dicho muchas veces, la única democracia de esa región, el único Estado de Derecho, un país en líneas generales muy libre. No lo sé, los que se dicen adalides del progreso y la democracia deberían en estos casos por lo menos tratar de entender las razones que mueven a
a gobiernos y a países como Israel. De hecho, volviendo con Sánchez, lo que ha hecho con esto, con estas palabras podríamos pensar, lo que ha hecho es atacar a Israel. Está bien empleado para estos israelíes genocidas. No, lo que ha hecho es humillar a la Autoridad Nacional Palestina. De una manera tremenda, además, dando por hecho de que Hamás es una parte en toda esta historia. Si lo que pensaba con esto era reconciliarse con ellos, pues la verdad es que no ha sido así. La Autoridad Nacional Palestina no puede ver a Hamás. De hecho, tuvieron una breve guerra civil entre Fatah y Hamás hace unos años. Bueno, el momento previo a que se apoderasen estos tipos de Gaza. Y tampoco los países árabes pueden ver a Hamás. Que esto es algo que, especialmente desde la izquierda, se suele ignorar. Le dicen, pero ¿cómo es posible que no les estén ayudando los jordanos, los egipcios, los libios, qué sé yo, los argelinos? Porque pues no pueden ver a Hamás en ninguno de esos países. Nadie en el mundo árabe puede ver a Hamás, pues con la excepciones contadas, tipo Qatar, que alberga a sus líderes, pero que tampoco se quiere meter más en esto. El Líbano, naturalmente, que en parte está manejado y controlado por Hezbollah. Y pare usted de contar. El resto lo ven como agentes, como lo que son, como agentes de Teherán, como agentes de una república islámica. Pero en el relato de la extrema izquierda, Hamás es, para ellos, es el representante del pueblo palestino. Bueno, y diría, voy más lejos todavía. Para ellos es el representante casi de todos los musulmanes del mundo, o por lo menos todos los musulmanes de Oriente Próximo y Oriente Medio. Y no es así. Lamento comunicarse, pero es que no es así. Egipto y Jordania, ya digo, no les pueden ni ver. Idem con Arabia Saudita. O los países del Magreb. Vamos, si estoy yéndome a los más cercanos, ¿no? Pero, curiosamente, digo, la extrema izquierda está todo el día con eso, pero es que Sánchez sigue ese relato maniqueo y en cierto punto delirante, ¿no? Tan propio de la extrema izquierda occidental y más concretamente de la extrema izquierda española. Un relato que ignora deliberadamente que Hamás no quiere la solución de los dos estados. Porque dicen, no, es que nosotros creemos en la solución de los dos estados. Bien Israel por lo firmado, en Oslo también. Los que no creen en la solución de los dos estados son los de Hamás. Ellos solo quieren uno, el suyo. Y de carácter islamista, naturalmente. Y después de haber aniquilado o expulsado a todos los israelíes. No lo ocultan, esto lo dicen siempre que pueden. No entiendo porque qué parte esta gente que anda con ese cuento con ese relato tan pro Hamás, qué parte no ha entendido de eso. Me cuesta, de verdad. Pero además de que Sánchez no termina de entender muy bien qué es lo que se despacha allí, porque no es un asunto que le preocupe demasiado. A él con estar en el poder en España le basta. Lo mismo, si aquí tuviese mayoría absoluta, pues se dedicaba a cuestiones internacionales o a formarse algo mejor, ¿no? Pero no es el caso. Esto todo lo hace en clave interna. Es decir, necesita tranquilidad dentro de sus propias filas y con esto pretende comprarla. Nada más, no tiene mucho más. Podríamos pensar, no, es que se ha vuelto ahora un superentendido en temas de Oriente Medio, ¿no? Y claro, está preocupadísimo y le dedica un montón de horas a todos estos asuntos que están sucediendo allí, ¿no? No, le da igual. Ha visto que esto es una manera en la que tener a sus socios de Sumar y compañía, tenerlos más o menos cerca, o por lo menos que no se le quejen, teniendo en cuenta que tenía abierto un frente muy gordo con el tema de la amnistía, y esto le permite darse un poco de, no un baño de multitudes, porque tampoco van a salir a aplaudirle, un baño de legitimidad dentro de quienes ha elegido para gobernar, que es gente por lo demás muy poco recomendable. Bueno, queridos, pues hasta aquí hemos llegado. Esto es todo lo que os quería contar. Como veis ha quedado muy bonito el parque. Bueno, os voy a dar la vuelta a la cámara para que os le echéis un vistazo. Ahí lo tenéis, mirad, con toda la cama de hojas. Esto es lo mejor del otoño, ¿a que sí? Puesto el sonidito este de el crepitar de las hojitas mientras vas andando. Esto es una de las cosas mejores. La mejor decoración. Ahí tenéis el seminario, bueno, ahora la Universidad de San Damaso y la estatua de... el monumento a Ramón Gómez de la Serna, quien si no tenéis leído deberíais hacerlo. Bueno, pues con esto
Ya podéis ver a Andrea, que os la he mantenido oculta para que no os distrajeseis. Ahora seguimos de paseo, ¿no? Ahora seguimos de paseíto, sí. Bueno, pues eso, queridos, con esto me despido de vosotros. Hasta el próximo A la Contra.